asegurarle que eso está en la Biblia. Versículo 32. Ese es un versículo muy curioso para mí. Y voy a compartir por unos 15, 20 minutos. No se les olvide que al final vamos a estar reconociendo a todos los niños y jóvenes y adultos que terminaron la escuela este año. Aquellos que se graduaron o no se graduaron o simplemente terminaron el año, ganaron todas sus calificaciones y van para el segundo año, y tenemos un reconocimiento para ellos al final. Y después entiendo que hay algo ahí afuera que está organizado para eso. Vamos y tenemos, todos los niños están ahí en la iglesia de niños en este momento, pero los vamos a traer en un instante para poder celebrar con ellos. Fíjese en este versículo lo interesante que es. Dice así: de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Déjenme darles un poquito de contexto de este versículo. Si usted lee unos capítulos atrás, usted va a encontrar que Saúl muere. Saúl fue el primer rey que Israel tuvo oficialmente. Cuando él muere, el segundo rey es colocado, y ese segundo rey es David. Ahora, si usted lee la historia, usted va a encontrar una serie de problemas que David sufrió con Saúl, el primer rey. David fue perseguido, lo echaron de su propio país. Tuvo muchos años, una vida muy difícil. Y la palabra del Señor nos enseña que después de la muerte de Saúl, David es proclamado rey sobre Israel. Y entonces empezó a juntarse alrededor de él toda la gente, las tribus, así es como lo llama la Escritura, para mostrarle lealtad y para volver a ser una nación bajo la dirección de él. Y en este capítulo 12, si usted lo leyera todo, es muy interesante porque nos da una lista de tribus, de grupos de personas, y la lista dice unas 2 o 3 características de cada uno de estos grupos, resaltando especialmente la valentía, la fuerza y las destrezas que estas personas tenían. Y estas personas vinieron en unidad a David, y habían miles y miles de personas de cada una de estas tribus que se juntaron a él. Y entre esos miles y miles de personas se mencionan a estos 200. Y la Biblia los llama los hijos de Isaacar. Nada más, 200. Ahora, de cada una de las tribus se daban ciertas cualidades de guerra y valentía. Pero de estos de Isaacar se dijo que eran entendidos en los tiempos. Si usted lee acerca de las demás tribus, usted va a leer que las otras dicen guerreros poderosos, valientes, y este tipo de descripciones. Pero cuando llegas ahí, no habla de descripciones de esta naturaleza. Lo único que dice es que son entendidos en los tiempos. Y debido a eso habían ejercido una influencia sobre la nación, y entonces la gente tenía que escucharlos, porque cuando ellos decían algo o daban una opinión sobre algún aspecto en particular de la vida de la nación, las personas los oían y los seguían. Hay escritos judíos que dicen que los miembros de esta tribu eran eminentes por sus conocimientos en las ciencias astronómicas y también en la física. Así que eran personas que conocían muy bien. Si alguien decía que era la clase inteligente,
que por supuesto venía de Dios. Y ahí estaba este grupito de 200 en medio de estas miles y miles y miles de personas que se habían unido al segundo rey para seguirlo y para trabajar con él y sacar adelante la nación. Recuerden, lo único que dice de ellos es: eran entendidos en los tiempos. Ahora, déjeme usar la palabra tiempos para aplicarla al momento que nosotros estamos viviendo. Simplemente puse una frasecita pequeña: cosas que pasan en la actualidad. Por ejemplo, la nación de los Estados Unidos está siendo moldeada, influenciada para llegar a tener una mentalidad a través de la cual pueda aceptar cosas que hace mucho tiempo no eran normales. Y entonces hoy nos están forjando la mente, especialmente a la niñez y a la juventud, para aceptar que lo que antes no era normal, hoy se pueda notar como normal. Y ahí hablaremos durante todo este mes de junio acerca de todos estos retos que estamos viviendo en la sociedad americana, aquí en este país y en muchos otros países del mundo. Estamos hablando en primer lugar de la manera en que hay una estrategia que está tratando de cambiar a América. Está tratando de cambiar a los Estados Unidos. Está tratando de cambiar los principios y los valores de las familias. Ahora, en segundo lugar, hablemos de las balaceras que siguen sucediendo en distintas partes del país, como la sucedida este viernes en Virginia Beach en un edificio municipal. Es interesante, las personas no se explican cómo es que la persona que toma el arma para disparar a todos los que estaban allí, que fueron alcanzados por él, era un veterano de la ciudad, un ingeniero, y que había trabajado por años con las mismas personas a las que en este viernes pasado les disparó. Dejemos eso por un lado. Las batallas en contra y a favor del aborto en distintas partes del país y en las naciones del mundo. Hay estados donde usted ve que el gobernador está firmando los acuerdos del que el aborto no es permitido, y hay estados como Nueva York donde el aborto no solamente es permitido, sino que es permitido incluso con unas semanas antes de que el bebé nazca. Y estamos en esa batalla en todo el país, y hay gente que está sugiriendo que esto sea sacado de las cortes de los estados, de los estatales, y llevarla a la Corte Suprema para decidir de una vez por todas qué es el tipo de ley que se puede imponer al resto del país. Las continuas amenazas de guerras que tenemos alrededor del mundo, el desenfreno y devastación social y financiera en naciones como Venezuela y otras naciones del mundo. Ahora, si yo continúo con la lista de cosas, no terminaría de mencionar tantas situaciones que se están dando. Quiero resumir esto diciendo sencillamente que lo que estamos haciendo es viviendo en tiempos proféticos. ¿Se acuerda la palabra tiempos? La tribu de Efraín eran conocedores de los tiempos. Y en este momento en el que estamos viviendo son tiempos proféticos, son tiempos decisivos, y son tiempos que tienen que llevarnos a una profunda reflexión y a una profunda dependencia de nuestro Dios. Now, Jesús reprendió a los religiosos por no conocer el tiempo en el que estaban viviendo. Eran tiempos proféticos como los tiempos que estamos viviendo hoy. En Lucas capítulo 12, verso 22, Jesús les dijo esto, escuchen esto. Les dijo: hipócritas,
Sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, y cómo no distinguís este tiempo. ¿Por qué les dijo Jesús eso? Porque estos religiosos podían determinar por las señales que miraban en los cielos y a través del sistema climatológico si iba a llover o si iba a ser un día averanado. Y entonces Jesús se molesta y les dice: ¿cómo es que ustedes tienen capacidad para distinguir todas estas señales, pero no tienen capacidad para distinguir los tiempos en los que estamos viviendo en la actualidad? Nosotros necesitamos conocer estos tiempos en los que vivimos porque tiene varios propósitos. Escuchen esto. En verdad oímos las noticias y vemos una realidad que hoy se llama, y no es nueva, pero hoy se llama globalización. Si algo sucede en una ciudad o en un país, son apenas minutos y todo el mundo ya está conectado por medio de todo el sistema de comunicación que existe. Y todos se dan cuenta de lo que está sucediendo en la ciudad o en la nación o en el lugar en donde está sucediendo lo que está sucediendo. Llegamos a saber las cosas que están sucediendo por causa de todos estos sistemas de comunicación que nos tienen conectados. Mis amados amigos y hermanos, el asunto es que debemos ser conscientes, ponerlo en nuestro corazón y meditar para hacer ajustes en nuestras vidas y participar activamente como instrumentos de Dios en los asuntos que están sucediendo. Now, déjenme darles una noticia que es desagradable. La humanidad no va a mejorar. La situación no va a ser mejor. La Biblia dice, Mateo capítulo 12, verso 12 al 14: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Esta es la realidad de la conducta humana. Señores, lo que estamos haciendo es viviendo un aumento de maldad cada vez más oscura, cada vez más negra. Por eso les dije al principio, lo que era normal hace muchos años, hoy es completamente normal. Y estaba leyendo acerca de lo que un hombre hace 30 años hizo. Escribió unos artículos que luego se llegó a convertir en un libro, aconsejando por medio de 6 puntos estratégicos de cómo podíamos acomodar la mentalidad americana, la mentalidad de este país hacia el homosexualismo y el lesbianismo. Y dio los consejos, alguien los tomó, se convirtió en literatura, y eso es exactamente lo que ha estado pasando hoy en día. Si yo regreso al versículo que les acaba de leer de Mateo 12, Jesús dice: y por haberse multiplicado la maldad. Aquí hay 3 cosas importantes que nos revela el pasaje que están pasando hoy en día. Número 1, hay un aumento de maldad en la humanidad. Cada vez es más normal, como les digo, y es la tercera vez que se los digo, lo que no era normal hace algún tiempo. Hoy en día hay hasta literatura, hay libros que usted puede encontrar en la librería, disculpen, acerca de cómo las personas pueden tener relaciones sexuales con animales. Técnicas sobre cómo practicar este tipo de aberraciones. Y a la gente le parece que sencillamente es normal. Lo primero que Jesús nos dice, hay un aumento de maldad en la humanidad. Número 2, nos habla de una apostasía en el pueblo de Dios. La palabra apostasía quiere decir abandono de la fe. Hay bastantes personas hoy en día que están abandonando la fe por diversas razones, pero no es otra cosa más que una preparación del escenario para la venida del Señor Jesucristo y para el establecimiento del reinado del anticristo aquí en la tierra, y para que entre en función la gran tribulación y todo lo que está escrito en la palabra del Señor.
La tercera cosa que Jesús nos enseña es que habrá una predicación del evangelio tan dinámica y poderosa. Hace 39 años, cuando el Señor Jesús vino a mi corazón y yo leí este versículo, yo pensé, hermano Nati, ¿cómo es que esto puede suceder? ¿Cómo es posible que la gente pueda escuchar el evangelio? Hoy en día me doy cuenta cómo. ¿Sabe usted que hay países donde el acceso religioso es completamente restringido? Pero si alguien a la orilla tiene un sistema de predicación a través de internet, las personas de ese país ya pueden estar escuchando el evangelio del Señor Jesucristo. La palabra de Dios es predicada. Si alguno de ustedes tiene en su iPad o en su teléfono una aplicación que se llama YouBible, entre muchas, pero hablando nada más de esa, que por cierto la creó alguien que vive aquí en Oklahoma, YouBible, hay millones de millones, no preciso el número, millones de versículos de la escritura siendo leídas por millones y millones y millones de personas alrededor del mundo. Segunda de Timoteo capítulo 3 verso 1 al 6 nos da un cuadro patético de lo que estamos viviendo en la actualidad. Escuchen esto. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Cuáles son esos postreros días? Today. Vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres, escuche la descripción que hace de las personas, de hombres y mujeres. Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. What a picture is given us este pasaje. Hay algunas palabras que por supuesto ahí para algunos de nosotros requiere un poco de análisis, de estudio. No, señores, la sociedad no va a mejorar. Vamos de mal en peor. Déjeme decirle cuál es la buena noticia. El hermano Nati nos decía ahora temprano, mientras él estaba compartiendo con nosotros, ¿cuál es la parte más oscura de la noche, hermano? ¿De qué hora a qué hora? ¿De las 2? De las 3:30, 4:30 de la mañana, la parte más oscura de la noche, y entonces el amanecer. Usted dice, pastor, me suena como que usted está muy negativo el día de hoy. No estoy negativo, estoy hablando la realidad. Pero déjeme decir en lo que estoy positivo. La Biblia dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Es decir, que en medio de la oscuridad que estamos teniendo, también la luz de Dios está penetrando en distintas partes de la sociedad para alumbrar con su luz para la gloria y honra de su nombre. ¿Sabía usted que hay alguien que está plantando iglesias justo allí en medio de Hollywood, donde vive la mayoría de artistas, de hombres y mujeres que son personas, ¿cómo se dice?, celebridades aquí en este país? Hay alguien que está predicando el evangelio del Señor Jesucristo en esos lugares. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Es cierto que la maldad aumenta, pero la gracia es mayor. Es cierto que el poder del pecado nos atrapa, pero la sangre de Jesucristo nos hace libre. Es cierto que las tinieblas se ciernen sobre nuestro país, sobre nuestras ciudades, sobre nuestros lugares,
pero la luz de Dios puede alumbrar esas tinieblas y traer la vida y la esperanza. Por eso doy gracias a Dios por la iglesia. No importa si es pequeña o grande, la iglesia es la esperanza de esta nación, señores. Es la iglesia la que tiene el mensaje del Señor Jesucristo, que tiene el poder para cambiar, para transformar, para limpiar, para liberar, para purificar y levantar a un nivel de honor y bendición a los seres humanos que hemos sido atrofiados con la maldad y la injusticia. La iglesia. Termino. ¿Cuál debe ser nuestra posición en medio de lo que estamos viviendo hoy en día? ¿Nos quedamos callados? ¿Nos vamos a algún rincón de nuestra ciudad para escondernos? ¿Huimos? ¿Qué hacemos? Déjeme darle unos consejos prácticos y sencillos de lo que tenemos que hacer. Número 1, oración, mucha oración. Diga conmigo, oración, mucha oración. Oración, mucha oración. ¿Cuántos de ustedes saben que la oración tiene poder? Tiene poder, tiene poder. Alguien dijo hace tiempo que la oración es más poderosa que la bomba atómica. La oración tiene poder. Oración, mucha oración. Abraham es un ejemplo de lo que la intercesión puede hacer. En su caso, cuando él se puso a orar por Sodoma y Gomorra, es como se puede salvar Lot y toda su familia de la destrucción que vino sobre esas ciudades allí. Señor, si hay 50 justos, salvarías la ciudad. Y Dios dijo, si hay 50 la salvo. Bueno, entonces 40, si hay 40 la salvo. Bueno, entonces Señor, 30. Bueno, si hay 30 la salvo. Bueno, Señor, ya que hemos entrado en este negocio, ¿qué le parece si hay 20? Sálvala por 20. El Señor dice, la salvo por 20. Y entonces Abraham no se queda atrasado, no se queda convencido y todavía le vuelve a hacer el último planteamiento al Señor y le dice, sálvala si hay 10. Y Dios dice, si hay 10, yo la salvo. Gracias a Dios por los hombres y mujeres justos, por hombres y mujeres valientes, por hombres y mujeres que han encontrado al Señor Jesucristo hoy en día, porque estos hombres y mujeres son precisamente los justos que Dios está utilizando para continuar llevando esperanza y vida y luz y salvación y restauración y sanidad a las naciones. Señores, oración, mucha oración. Oremos en la mañana, al mediodía, en la tarde, en la noche. Oremos en la casa, oremos cuando conducimos, oremos mientras trabajamos. Oremos, porque Dios oye la oración y Él contesta la oración. Mi segundo consejo, comprensión, clara comprensión, la cual viene por medio del estudio, la observación y la lectura. La palabra de Dios y los acontecimientos presentes nos ofrecen una profundidad de conocimiento para que nosotros sepamos por qué están pasando las cosas que están pasando. Me temo que andemos por el mundo sin poder tener respuestas hacia las cosas que están sucediendo. Necesitamos comprensión y esta solamente vendrá si nos dedicamos a estudiar y a observar la palabra del Señor. Tercero, convicción, profunda convicción. Este cuadro de creencias y convicciones se lo da la palabra de Dios. Convicciones, señores. Si somos entrevistados en algún lugar de esta ciudad por alguna persona en algún sitio, no podemos dar una respuesta de yo no sé. Yo pienso que a lo mejor sí. La verdad yo no entiendo. Yo le dejo la decisión a ellos. Necesitamos ser hombres y mujeres con profundas raíces de convicciones, y eso solamente lo puede dar esto que se llama la palabra de Dios en nuestras vidas, en nuestros corazones. El cuarto consejo que les doy es definición.
completa definición, y esto solo puede venir, lo repito, de la palabra de Dios. Esta definición viene a ser expresada ante las personas. Usted debe ser una persona definida, clara y precisa en lo que cree y en lo que vive. Y esta es mi convicción. Estoy definido. Cuarto, consagración. Señores, entera consagración, haciendo la diferencia y mostrando por medio de su vida lo que Cristo ha hecho en nosotros, y mostrando la vida misma del Señor Jesucristo en cualquier lugar. Hombres y mujeres consagrados son personas poderosas en las manos de Dios para causar tremendo impacto donde quiera que ellos estén. O aquí va una que no es muy halagadora, pero las tengo que decir: confrontación, sabia confrontación. Esto es compartir la palabra de Dios y estar firme cuando haya que hablar con alguien en relación a la realidad de lo que es y lo que Dios dice. A veces la confrontación tiene que darse. Y por último, proclamación, continua proclamación. Es decir, es un compartir del evangelio de Cristo con las personas para que sean salvas y vengan a la luz del evangelio. Vamos a proclamar la palabra de Dios. La palabra de Dios es la solución de esta nación. Señores, la única solución de esta nación, como dijo alguien, no es la agenda del elefante, ni es la agenda del burro, es la agenda del cordero. La única solución de este país que se llama Estados Unidos de América, donde nos ha tocado ahora vivir y desarrollar nuestras vidas, se llama Jesucristo de Nazaret. Y tenemos que proclamarlo. Podemos orar, podemos amar, podemos depender, podemos proteger y podemos servir mientras Cristo viene y nos lleva, porque Él viene por segunda vez, o viene y nos lleva porque morimos en este instante en el que nos toca morir. Quiero pedirles que nos pongamos de pie. Orar, amar, depender, proteger y servir. ¿Sabe por qué metí la palabra proteger? Porque es increíble que nosotros, papás, le estemos dejando la educación de nuestros hijos a la televisión, a las escuelas. Es increíble que nosotros no tengamos tiempo para dedicarle a nuestros hijos y contestarle categóricamente sus preguntas, sus inquietudes, sus observaciones, sus preguntas. ¿Es malo fumar marihuana, papá? ¿Es malo tener sexo antes de casarse, siendo uno un niño o un joven? O los niños que están llegando con las preguntas: papá, no sé qué hacer, tengo una compañerita que tiene 2 mamás, ¿me puede explicar eso? Tiene 2 papás, ¿cómo? I don't understand. Está bien, podemos decirle: yo tampoco lo entiendo, déjalo así. Pero lo que realmente necesitamos es llenarnos de Dios, llenarnos de su palabra, para proteger nuestra casa, nuestra familia. Oremos al Señor. Padre de la gloria, danos la gracia en esta tarde para orar, para comprender, para estar convencidos, definidos, consagrados, para confrontar